Bienvenidos a CX Detrás del Éxito, un espacio donde escuchamos a las grandes historias que hay de las grandes experiencias. Es un placer estar con ustedes nuevamente, muy emocionado de estar en este nuevo episodio 3 y por azares del destino tengo grandes invitados, sobre todo Luchito que nos acompañó en el episodio anterior. Bienvenido Luchito, ¿cómo estás? Hola, hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Yoli, encantado de poder aportar con la comunidad y bueno, ahora detrás de cámaras, algo así. Me encanta, Luchito, gracias. Y justamente mencionaste a Yoli. Yoli, muchísimas gracias por aceptar la invitación en tu apretada agenda. Sé que andas corre y corre, pero en verdad tu historia nos encantó cuando nos contaste todo lo que habíamos vivido, lo que has vivido y cómo has ido evolucionando. Dijimos, lo tenemos que contar, porque eso es lo que buscamos inspirar, lo que buscamos hacer en la comunidad. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de cómo, aparte de conocer a Yoli, cómo nos puede inspirar para ser mejores en temas de experiencia, también cómo todo el tema de experiencia y todo el centro de contacto se puede volver también un motor de crecimiento. Eso es una interrogante que a nivel experiencia nos cuesta mucho, y digo, también me incluyo, a veces en temas de cómo todo lo que medimos lo logramos convertir en impacto de negocio. Entonces, es parte de lo que vamos a abordar el día de hoy. Bienvenidos, gracias a todos los que se están conectando para acompañarnos. Ahora sí, Yoli, vamos a empezar a conocerte. Cuéntanos primero de dónde eres, cuéntanos un poquito acerca de dónde estás trabajando ahorita y vamos viendo la historia. Adelante. Listo, Dani, muchas gracias por la invitación, Luchito. Qué bueno compartir más espacios contigo. Entonces, nada, yo creo que parte de quién es Yoli, y es súper importante, es una apasionada por servir. Yo creo que parte del propósito de mi vida es servir en lo que sea, servir en mi casa, servir en donde trabajo, con quien trabajo y demás, y eso es lo que hace como un diferencial en las posiciones de manera profesional que he ocupado y estoy ocupando. Soy mamá de Drago, tengo un perro divino, que es un French, que es mi adoración. Soy casada, vivo en Bogotá. Soy súper familiar, tengo una familia muy cercana que amo, entonces creo que parte de mi ser y de lo que he construido es gracias a ellos, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana y a todas esas personas que están siempre cerca a uno y que con pequeñas cosas te enseñan a hacer algo diferente. Soy paisa, entre comillas. Medellín me adoptó mucho tiempo, pero hoy vivo en Bogotá por temas de trabajo, entonces estoy en Bogotá por vía. Decidí tomar un reto en vía de venir a construir experiencia y una compañía completamente retadora en un sector que no conocía, entonces tomé la decisión, Dani, de mudarme a Bogotá, feliz. Creo que la ciudad me ha adoptado muy bien. Mi Bogotá es súper chévere, entonces sé que nos están viendo de muchas partes. Completamente bienvenidos a Colombia, a Bogotá y Medellín. Cuando quieran hablar de experiencia o estar por acá, ahí estoy completamente disponible. Ya voy para allá. Oye, Bienvenido. Yoli, sé que antes de pasar a la parte laboral, estudiaste en EAFIT, ¿no? Una diploma de liderazgo, administración humana. Cuéntame un poquito qué te llevó a estudiar estas carreras o estas especializaciones. Luchito, yo toda la vida, o sea, desde que empecé pequeñita, bueno, soy cinturón negro de taekwondo, entonces siempre buscaba como hacer cosas. Entonces, cuando estaba pequeña vendía chocolates, atendía clientes en la liga donde entrenaba o en los clubes donde entrenaba, entonces siempre estaba como presta a estar ahí. Decidí empezar a estudiar administración, pero necesitaba estudiar y trabajar, entonces construí como mi carrera profesional por medio del trabajo y el estudio, que es bien retador, pero no imposible. O sea, todos lo podemos como súper lograr. Entonces llegó en un momento en mi vida en lo que más se alineaba a cómo era, lo que estaba buscando era administración, pero teníamos que dar habilitadores diferentes a ese proceso. Entonces creo que siempre he estudiado y decidí como apoderarme del liderazgo, y el liderazgo empieza por uno. Entonces estudié un poquito de liderazgo en EAFIT, estudié con Mauricio Bejarano un diplomado de diseño de experiencia, en el cual creo que
se hicieron algunos cambios también a raíz de algunas retroalimentaciones, porque operar la experiencia era diferente, entonces ahí también sigo en contacto con ellos y buscamos como también siempre ver qué podemos hacer por los clientes y por esas personas que quieren también interesarse por dar un servicio a ellos. Entonces hice varias cosas, he hecho otros cursos que seguro no están ahí en la hoja de vida, pero siempre creo que es importante leer, instruirse, aprender qué hay nuevo. Profesionalmente te ayuda a compartir con otras personas. Entonces creo que hace parte de la vida y seguiré, creo que estudiando y fortaleciendo skills importantes en la vida. Buenísimo. Dale, Dani. Dale, Yoli. Y ahora cuéntanos, ya después de esta parte profesional, me gustó como decías, la parte de servir. Creo que todos los que estamos en experiencia es algo que nos gusta, o sea, naturalmente somos empáticos, nos gusta traer, por eso luego nos cuesta trabajo, ¿no? Como con las empresas, cómo transmitir todo eso, ¿no? Cuéntanos tu experiencia, ¿cómo llega Yoli a la parte de experiencia? Cuéntanos dónde inició tu carrera y de ahí cómo ha ido creciendo para llegar hasta donde estás ahora. Claro, Dani, mira, yo empiezo en un BPO. Mucha gente le tiene temor a los BPOs, yo al contrario los amo, siento que me dio estructura, disciplina, herramientas que te enseñan a cómo entender esa voz del cliente, qué puedes hacer con ellos, qué deberías tener detrás de. Entonces empecé como agente de call center en Avianca, duré 6 meses ahí como agente y pasé a ser líder. Estaba liderando el equipo de empresariales y el equipo de programa de viajero frecuente. En ese momento estaban haciendo en la aerolínea un cambio de Avianca Plus a LifeMiles, eso lo conocen más personas como Luchito, como yo, porque Dani, tú estás más joven, pero empezamos como con esa migración y cambio de programa de viajero frecuente, ahí empecé. Y entendí que poder servir al cliente o poder servir a esas personas que están detrás del cliente hace total diferencia y que puedes lograr cosas por el usuario si sabes a quién llegar. Tú no sabes todo, pero si sabes quién sabe, seguramente puedes dar una experiencia completamente diferente. Después del call center pasé directamente a Avianca. Avianca duré 10 años, 11 años, creo, un poquito más, pasando por muchísimas áreas. Pasé por calidad, formación. En su momento cuando llegué era la de la solución de chicharrones o incendios. Y conocía a todas las asistentes, vicepresidentes, cualquier incendio que se tenía que solucionar pasaba por mí. Y a mí me encantaba poder brindar algo y poder ayudar. Creo que hizo que conectara de manera diferente con clientes que hoy se puede decir que también son cercanos a mí. Aprendí un poco de procesos, aprendí a cómo puedo mejorar algo, eficientar algo para poder ayudarle al cliente y velar también por el costo de las compañías. Entonces pasé por mucho ahí, le debo un montón a Bianca, mi esposo, mis mejores amigas, mis amigos cercanos, creo que mi universidad, a Bianca también aportó en eso. Entonces creo que es una gran escuela y es un corporativo de más de 100 años, estuve hasta el cumpleaños 100. Como anécdota, Bianca velaba mucho por el empleado o por las personas que están detrás del cliente. Entonces, estuve ahí aprendiendo también de cómo no es solo la experiencia del usuario final, sino la experiencia del colaborador que está ahí, cómo le hago la vida más fácil para poder que él pueda hacer la vida fácil a mi usuario. Entonces aprendí un montón de cosas, sacamos cosas maravillosas, entendimos que nuestros agentes también podían viajar, que algunos no habían viajado y era increíble, entonces logramos un ticket de beneficio para los agentes, logramos que la empresa se conectara con el BPO y ayudaran a mejorar la experiencia. Entonces ahí 10 años, miles de anécdotas de clientes, de procesos y demás. Después pasé a Viva Air. En Viva Air duré poco porque llegó la pandemia,
pero también logramos cosas muy lindas, sobre todo en la pandemia, poder conectar a los pasajeros que estaban lejos de sus casas y poder regresar a los hogares, como en esos viajes humanitarios. Era súper lindo, entonces logramos conectar eso, pero estábamos pasando por un momento incierto, entonces llegó mi ex jefe, Carlos Salinas de Avianca, y dice, Yoli, tengo una oportunidad, y ahí dije, bueno, creo que la vida me está diciendo, tienes que ver otras opciones, y me voy a trabajar con él a Rappi, y en Rappi otra cosa, o sea, pasar de un corporativo a una startup, tenía que llegar a mí también completamente, una experiencia completamente linda, porque aprendí de agilidad, aprendí a relacionarme más con los equipos de tecnología, de producto, a entender cómo puedo hacer fácil las cosas con tecnología. Entonces ahí empecé a manejar un poquitos clientes, teníamos clientes de alto valor que eran poquitos, y terminé manejando todos los usuarios finales. En Rappi hay 3 tipos de usuarios, es el Rapitendero, los aliados y el usuario final. Entonces yo era la responsable de usuarios finales en LATAM. Hicimos también cosas maravillosas, sacamos procesos diferentes, medimos indicadores y demás. Y después de 3 añitos llegan y me tocan la puerta y me dicen, ve, estamos montando una empresa nueva de energía, es un comercializador de energía. Yo tenía ni idea que en Colombia nos podíamos cambiar de comercializador de energía. En cada región existe uno referente y siempre por defecto uno cree que es el que existe. Entonces, en ese entonces yo no sé si Leonardo, que me entrevistó, fue el que me entrevistó, yo lo entrevisté a él, pero entablamos una muy bonita charla y logró crear en mí como esa llamita para decir, venga, vale la pena también ir a construir, y paso de siempre arreglar cosas a construir un área de servicio, de experiencia. En Vía he pasado por muchas áreas, estuve como Head de Customer Service, después pasé a ser Head de Experiencia, entonces entendimos que no es solo el servicio de ven cuando el cliente llegue y atiende y solucione, sino que mira la experiencia, porque pues éramos 2 personas. Me traje un analista que es Juan Carlos, que me ayudó un montón en su inicio, entonces éramos los 2 contra todo servicio, pero teníamos que entender que la experiencia era desde que el cliente quería entrar a Vía, entender que era Vía, porque existe un comercializador. Como para dar un poquito de contexto, Vía es un comercializador de energía digital que ayuda al usuario a entender qué está consumiendo energía. Somos B2B. ¿Qué estás consumiendo? ¿Cómo puedes eficientar? No solo en tarifas, sino también en consumos, y cómo le puedo hacer la vida más fácil para que el consumo de energía sea diferente. Para nosotros la energía es la sangre del mundo, entonces eso hace que puedas dar insights importantes al cliente, pero si solo esperas que te lleguen las solicitudes del cliente, no vas a hacer la diferencia. Entonces cambia el rol a experiencia. Después pasé a ser VP de operaciones y de CX, entonces ya es una operación diferente, no es, o sea, es una operación en campo, es ya ver nuestros técnicos electricistas que necesitan, cómo pueden tener el ruteo, los equipos y demás, y es bien grande también, pero también tiene el cliente siempre ahí. Llega y le dije a mi jefe Sebas, con Sebas uno puede construir muchas cosas de experiencia, entonces le digo a Sebas, esto es muy grande, yo creo que sí se puede lograr porque finalmente es cliente y podemos generar procesos, pero se va a demorar. Y en las startups, Dani, tú sabes que todo es para ayer. Entonces decidimos traer un VP, Santi llega y ha hecho cosas también maravillosas y yo me quedo con experiencia transversal. Hasta hace 4 meses, 5 mesecitos, que cambió a ser VP de Sales, porque experiencia estaba un poco más como estable y ya ahí el equipo, pues construimos cosas muy, muy bonitas, muy lindas,
y el equipo al que le agradezco un montón, que siempre han estado ahí para mí, una Catherine, Damaris y demás, logran como ya estabilizarlo. El año pasado tuvimos un reto grande y ahí es donde sale parte de rentabilizar experiencia, y es que empezamos a notar, no teníamos mucho churn, estaba por debajo del 5%, pero los clientes se nos estaban yendo, entonces teníamos que entender qué es lo que estaba pasando, porque retener los clientes es de experiencia, es de servicio, es de toda la compañía, porque ahí es donde todo juega, la facturación, absolutamente todo juega. Pero empezamos a entender que si retienes clientes, tienes un costo de adquisición menor, o sea, te sale muchísimo más económico retener un cliente que traer uno nuevo. Pero también empezamos a entender que nuestros clientes podían referir. Y ahí empezamos, Dani, a hacer esa monetización. Retuvimos y renovamos en más del 93%, en las renovaciones por más del 93% las renovaciones del año pasado. Y ahí este año dicen, bueno, Yoli, ventas tiene un reto importante, te necesitamos, y pues yo estoy, el cliente te necesita y yo estoy donde el cliente o mi empresa me necesite, y estoy tomando ese reto, pero creo que mi corazón siempre sigue y velando por el cliente y porque la compañía pueda tener lo que necesite. Entonces, hace parte de ese proceso y aquí estoy aprendiendo de personas súper cracks en todo el entorno y demás, pero pues vamos con todo. Wow. Yoli, ahí me quedé como en dos conversaciones, me hiciste pensar. Por un lado, creo que pasar precisamente de este tema de ventas al tema de, bueno, perdón, de servicio a ventas o de CX a ventas, es algo como que no es tan común, ¿no? Y es algo atractivo y es algo que seguramente a muchos que estamos acá puede ser interesante. Pero antes me gustaría, para cerrar toda la parte de tu experiencia que nos contaste, de toda tu vocación, algo que me gustaría igual compartírselo a todo el público que están acá. Gracias por irse conectando a los que están. Y les quiero hacer una pregunta en general. A veces es difícil conectar justamente el trabajo con la vocación. Entonces, ¿cuál sería un trabajo, Yoli y Lucho, también me gustaría que me respondieras, un trabajo que harías gratis sin que te pagaran? Es una gran pregunta, Dani. Mira, yo creo que todo lo que sea servir a los animalitos, a las personas y que tenga que ver con vocación de servicio, lo haría. Fundaciones, cosas, las haría. Más que el trabajo, también creo que las personas te mueven. Entonces creo que uno también le trabajaría gratis a algunas personas que te ayudaron en ese recorrido. Entonces creo que hay personas a las que me han ayudado y han aportado un montón, a las cuales les agradezco un montón de cosas, Carlos Salinas, Mariano, Sebastián, o sea, como que esas personas a las cuales les agradeces un montón, que también no es solo como el trabajo que harías gratis, sino a qué persona podrías hacerlo. Entonces, mi respuesta sería eso, trabajaría por servir en lo que sea gratis, desde que le ayude a otro, a una persona, a un niño, a un, no sé, lo que sea, un amigo, lo que sea servir, creo que lo haría feliz, pero también creo que cambia un poquito el proceso y también la pregunta, y es ¿qué harías gratis? Pero también a quién le trabajarías gratis, porque hace parte de la vida, de cómo agradecemos y de qué tenemos. Creo que también, no sé, Luchito y Dani, ustedes, ¿cómo lo ven? A mí me gustaría, Luchito, antes de tu respuesta, perdóname, igual compartir esta pregunta al público. ¿Qué trabajo harían gratis? Y igual, sé que es compleja justamente la respuesta, pero y veamos, ¿no? O sea, todos estamos aquí de CX, cuéntanos ahí sus comentarios. ¿Qué trabajo harían gratis por vocación, por gusto, porque es algo que a lo mejor conecta con ustedes? Y va a ser interesante, ¿no? El termostato de todos los que estamos por acá a nivel regional. Listo, Luchito, cuéntame ahora sí. Ahí no, yo digo siempre, ¿no? Oye, imaginemos, ¿no? Tienes algunos millones en la cuenta, ya no es un problema el tema del dinero que harías, ¿no? Eso es entonces, importante. gratis. Eso es entonces, yo también creo que... Partiendo de eso. Claro, ¿no? Digo, para calmar los nervios. Digo, oye, entonces, va, en mi caso también por un tema de servir, ¿no? Como parte, digamos, de mi propósito, a través de la educación, ¿no? Entonces,
creo que tiene mucha potencia, ¿no? Los temas formativos, porque justamente formas o deformas, en el peor de los términos, las mentes, ¿no? De los jóvenes, de los que recién empiezan a estudiar, que tienen cierta vocación, ¿no? Y que no saben por dónde ir. Entonces, un tema de mentoría, de acompañamiento, de orientación, creo que también lo haría, ¿no? Y por supuesto, la formación universitaria, ¿no? Que me gusta mucho y que en estos últimos años le estoy dando, ¿no? Como Yoli, también creo que el servir, ¿no? Y el ser agradecido con aquellas personas que nos han ayudado, formado, creo que también es una manera, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Es de bien servido el ser agradecido, ¿no? Es una parte de esa devolución, ¿no? A través de estas personas u otras, ¿no? Que puedan tener la oportunidad que nos dieron, ¿no? A veces estas personas o que nos encargaron, o que nos formaron, creo que también es parte de la responsabilidad y de un tema también humano, ¿no? Para poder dar un poco lo que también hemos tenido la suerte. Mucha gente dice que formación, están Sí, leyendo. ahí leo, efectivamente. Había un dato, Yoli, que te quería preguntar, que quizá sea transversal a las diferentes posiciones que has tenido y que tú también, digamos, resalta en tu biografía, que es ese manejo de alguna manera de la atención, ¿no? De las áreas financieras, tú ya estás en otro lado, ¿no? De las áreas financieras con el servicio, y el otro es el tratamiento de la data para que a través de esta, ¿no? Te dé información que tú puedas después transferir al área de servicio, o en este caso al área de retención, tienes un nivel de retención, digamos, de clase mundial, y de, oye, esta recomendación, ¿no? Esta derivación de clientes a otros clientes. ¿Cómo lo has manejado? Lucho, Dani, no sé si no contestaste, tú. Dale, pues así tienes razón. Antes de seguir. Me estaba apiadando. Y yo estaba aquí esperando, viendo todas las respuestas. No, a mí me conecta mucho la parte social. De hecho, parte de mis objetivos de vida es poder seguir estudiando después economía y poder dejar, pues, alguna idea, algún legado, alguna teoría de cómo como humanidad podemos tener un mayor desarrollo integral como humanos, ¿no? O sea, hay ese desequilibrio que hay, digamos, económico, buscar cómo a través de otras maneras poderlo hacer de una manera mucho más equitativa, ¿no? Eso es lo que me mueve a nivel personal, a nivel vocación. De hecho, yo me metí a todo el tema justamente comercial, a nivel marketing, buscando esas respuestas. Dije, ¿cómo hay otros modelos para compartir y generar riqueza? Una de las respuestas que he encontrado justamente son cooperativas, que es algo muy interesante, ¿no? Pero a nivel, y ya sin abrir mucho la conversación, bueno, apenas estaba viendo un documental de todo lo que pasa en Corea del Norte, pero un documental más profundo, ¿no? No es un tema solo de represión, sino es un tema de clases, por ejemplo. Es un tema de que cada clase tiene un diferente empuje y que para nosotros sería muy difícil entender lo que pasa allá y para ellos sería muy difícil entender lo que pasa en una realidad, digamos, libre, occidental o de otra manera. Entonces, al final el humano puede adaptarse y puede tener mejores formas de crecimiento, mejores formas de movilidad social y lo que estamos viviendo puede que sea lo mejor, lo peor, no lo sé, pero es algo que me gustaría seguir conociendo y lo voy a hacer gratis. Simplemente Políticos, cuídense. Lo que dice Luchito, ¿no? Primero teniendo ahí ya una base y de ahí seguir compartiendo. Vamos a hacer crecer mucho esta comunidad para que podamos formar y poder compartir más cosas a todos. Entonces, totalmente. la formación del servicio hace parte de eso. Y bueno, y Tica ahí, la comunidad realmente la hacemos por mucho más, porque todo realmente lo saben, es un espacio libre donde no hay un fin de lucro por detrás, sino es generar foros de conversación justamente. De ahí nace esta perspectiva y esta visión de generar comunidad. Y lo bonito de esa comunidad es precisamente tenerlos ahora delante de ustedes y poder compartir esto con todos los demás. Gracias, Yoli. Al contrario, qué buena tener las respuestas. Dale, por favor, Yoli. Ahora, para tu pregunta, yo creo que muchos lo dicen, pero es real. Lo que no se mide no se puede arreglar. Entonces, como que toda la data la tienes. Y son bases relevantes en cualquier frente. O sea, si tú estás haciendo algo que no puedes medir, replantéalo y mira qué es lo que está pasando, porque todo, absolutamente todo se puede medir.
lo tangible, lo intangible, todo debe tener como una correlación para que sepas cómo puedes moverte. Entonces, Lucho, en absolutamente todas las posiciones que he tenido, siempre he medido y he controlado, soy un poquito controladora como las cosas que hace o mi equipo, o las personas, o el cliente, o incluso yo, para poder saber qué está pasando. Entonces, eso es lo que puede movilizar, eficientar, se podría llamar cualquier acción en la compañía para temas financieros. Entonces, por ejemplo, Lucho, en Vía, nosotros medimos absolutamente todas las interacciones, pero también medimos qué cliente no nos contacta para poder entender que ese cliente silencioso que está pasando y ver si tienes una posibilidad o de que o todo está muy bien o todo está muy mal, pero se va silenciosamente. Entonces eso es lo que hacemos que se pueda mover en una acción adicional, en mandarle un mensaje o hacer una llamada, automatizar algo para que lo pueda leer, pero también si definitivamente la automatización no funciona, el humano estar ahí, entonces hace que puedas tener insights para ver qué puedes mover. Si tú tienes una buena salud del usuario medida con data, nosotros ya con la inteligencia artificial muchas cosas se pueden movilizar desde que tengas una buena data y esté limpia y esté conectada. Entonces ya hoy lo podemos hacer, pero antes teníamos equipos de data que también te ayudaban de manera transversal para hacer unos reportes que de pronto eran más complejos. Hoy creo que la vida nos ha enseñado que puede ser más rápido, pero finalmente se traduce en tienes números, los mides y los acciones. ¿Qué puedes entender con la salud del cliente? ¿Cuál cliente está bien para que le pidas un referido? ¿Qué cliente está mal para que lo llames y veas cómo puedes ayudarle en esos dolores? Ese puede ser tu bola de cristal, ¿cierto? Si yo tuviera un superpoder sería como, venga, ¿qué puedo hacer para poder escuchar o entender los diferentes idiomas de los clientes? Pero lo hace la data, ¿cierto? ¿Cómo puedo yo, con números, con sentimiento, con datos y demás, o con simplemente verbatims de los clientes, entender qué está pasando y cómo los consolidas para saber cómo puedes accionar? Lo que está mal, arreglarlo, lo que está bien, potencializarlo para que puedas adquirir o tener más clientes, que no se te vaya, pero también si te trae un referido, es el costo de adquisición mejor que pudiste tener. Cero, ¿cierto? O sea, que otra persona, un cliente, refiera tu servicio, hace que el costo de adquisición baje y puedas traer más clientes. Entonces, la data es cimiento principal para cualquier proceso y demás, es parte relevante de lo que hoy tenemos en Vía, pero eso hace que puedas saber también, como líder de algún proceso, saber qué quieres. Entonces, en CX, con el scoring del cliente o saber cómo está y qué puedes tener, no te movilizas, pero también en ventas, cuáles clientes tienes desatendidos, que necesitas validar con tu vendedor qué está pasando, cómo lo puedes accionar. O también ese que dice, no quiero estar contigo, ¿por qué? ¿Y qué números o cuál es ese sentir, cuál es esa voz del cliente? Entonces, creo que raramente creemos que la voz del cliente solo está al final, cuando ya el cliente es tuyo y está solo cuando ya hace parte del uso de tu servicio. No, la voz del cliente está en todo, desde que marketing está pautando y no da un clic, desde que entra a ventas y de pronto no lo llaman a la hora que es o se demoran, o la línea de tiempo se demora en operaciones desde que el técnico esté ahí brindando como esa opción. El de finanzas que nadie lo ve, pero que es valiosísimo, facture bien para que no tenga errores. Todo eso se mide antes, sin necesidad de que el cliente me llegue, para poder entender cómo puedes rentabilizar y cómo puedes movilizar más tus números. No sé, ahí sí te contesto. No, sí, totalmente. Hay un indicador que leí en tu bio y que, claro, es como, vamos a decir, el santo grial de alguna manera en los temas de servicio, que veo que tú lo accionaste con un movimiento, digamos, claro,
lectura del front, pero también una coordinación con todas las áreas de soporte, que es el First Contact Resolution, que es difícil, ¿no? O sea, que llames a un punto, que te acerques a un punto de venta, ¿no? Y te solucionen ahí, ¿no? Y los niveles, pues, eran altísimos. ¿Cómo manejaste este número o este indicador que no es tan común, digamos, tener tan altos niveles de solución? Yo lo he manejado incluso en Rappi, manejábamos también algo similar para el público, la cantidad o el porcentaje de solución en primer contacto es relevante y está alrededor de un 90%, y las industrias normales están alrededor de un 75% o menos, pero una industria como está alrededor del 75%, ¿cierto? Nosotros estamos alrededor de un 90%, gracias a varias cosas. Una, nosotros estamos construyendo la experiencia de cero, ¿cierto? Entonces también creamos y tenemos herramientas para que el agente o la persona de servicio que esté ahí disponible pueda brindar algo adicional, pero él también sabe, el agente también sabe que no puede solucionar. Entonces él busca todo para poder ayudar y envía, a diferencia de pronto de otras áreas de servicio, el agente de servicio tiene contacto con cualquier persona de la compañía. Entonces él tiene un partner en finanzas que le ayuda también con ese proceso. Y si no, definitivamente no puede y va a tener al cliente ahí esperando, pues lo escala, pero el objetivo principal es busque solucionar, ayude en todo lo que tenga que tener el cliente, pero formamos muy bien a estos agentes y les damos herramientas para que tengan la información. Nos falta un montón de cosas por hacer, Lucho. Hoy el proceso que tenemos, ya Kate lo está estructurando más por lo que te dije que cambié de rol, pero lo que empezamos a diseñar es ¿por qué no buscamos nosotros al cliente antes de que el cliente nos busque? Entonces, se tienen como dos frentes relevantes y uno es, venga, yo tengo mi front, en otras áreas es el agente de servicio al cliente en el que están 7x24, te llaman, estás ahí y puedes contestar y en ese tienes que tener lo mejor para atender rápido y solucionar, pero también busca, por el otro lado, tener un equipo que pueda solucionar, y lo llamamos back office, nosotros los llamamos también aquí ejecutivos de servicio, concierge, en el que también tenga un entendimiento relacional con el cliente para que pueda prever lo que le está necesitando. Entonces, este equipo lo que busca es también tener un porcentaje de gestiones outbound para que cuando el cliente también llegue pueda minimizarlo. Entonces, hace parte también de una estrategia en el que, venga, si el cliente está a mí, tengamos agentes capacitados, formados y con herramientas, si no puede solucionar, escálelo para no dejarlo esperando, pero busca y mide ese porcentaje, pero por el otro lado, también busca llegar al cliente, no esperes al cliente. Entonces eso también hace y ayuda a que los números se te volteen un poco y que las gestiones outbound sean más grandes que las inbound. Buenísimo, gracias. Excelente. A mí me gustaría, Yoli, a ver, pensemos en un escenario. Yo mañana me hago gerente de algún equipo de servicio, de experiencia. Separemos los dos, la parte de servicio, porque experiencia al final tú las has fusionado justamente, pero en términos prácticos de la industria, pues viven separados. ¿Cómo llevaste el CX de más que un centro de costos a un canal de adquisición? Hablamos, esa es la premisa, ¿no? ¿Cómo voltear o cómo lograr convertirlo en un canal de adquisición? Con esto hablamos de renovación, hablamos de retención y hablamos de un buen NPS. Entonces, mañana tú vuelves a iniciar directamente en una empresa nueva, una empresa, pero vamos a cambiar la narrativa, porque justamente la posibilidad de hacer vía algo nuevo es fascinante, ¿no? Porque es llegar, implementar, desarrollar, tienes, digamos, tanto el acompañamiento, de liderazgo, como lo mencionabas, ¿no? También ha habido mucha responsabilidad de que te acompañaron a decir, sí, yo le confío en ti, dale, ¿no? Entonces, esa libertad que uno anhela a veces mucho desde experiencia es muy compleja lograr. Y luego también a nivel cultural, a nivel management, pues poder también hacer los cambios, ¿no? Pero imaginemos que mañana Yoli regresa a un corporativo. Imagínate eso, mañana regresa a un corporativo, cambiamos la narrativa
y tienes que volver a empezar, y la premisa o el objetivo es llegar a lo mismo, cómo tu canal de servicio volverse un canal de adquisición. ¿Cuál sería tu ABC de cómo para poderlo compartir con todos los que estamos acá, porque realmente estamos interesados en escucharlo? De forma general, ¿cuáles serían los 3 pilares o 4 o 5 los que tú quieras definir que abarcarías o que tocarías primero para tratar de impulsar y lograr ese objetivo? Dani, no creo que haya una respuesta correcta porque todas las empresas tienen su magia y tienen su cultura, que justo lo hablaban hace 8 días en el podcast de Luchito. Entonces hay retos grandes a nivel general, pero yo creo que todo se hace como paso a paso, pero con entendimiento. Lo primero es la data que tienes, porque existe, o sea, así sea en un cheat, puede existir data. Entonces tienes que entenderla y si no entiendes, ve a quien atiende el cliente, que seguro ellos tienen una información ahí para poder entender. Entonces creo que primero, data, o sea, creo que hay que mirar qué pilares o qué se mide, qué puedes medir nuevo, qué tienes como para un punto de partida. Lo siguiente es entender un poquito quién está con el cliente, un agente, un operador, un CAM, como lo llamen, en diferentes success, o sea, ya todos tenemos nombres súper cool. Antes era solo servicio al cliente, hoy el Customer Care, Customer Success y demás. Entonces creo que hace parte de, segundo, entender y escuchar a esas personas que están con el cliente. Tercero, escuchar al cliente un poquito y no necesariamente, a mí me encanta hablar con ellos y interactuar diferente y poder entenderlos da un plus diferente, pero si de pronto no tienes tanto tiempo y estás empezando, las grabaciones de las llamadas, si hoy tenemos servicio, seguramente ya hay algo grabado o tienen WhatsApps registrados, eso te puede ayudar con temas relevantes a entender un poquito qué estás viendo ahí. Ese sería como mi inicio, ¿cierto? Pero ¿eso para qué? Para entender cuál es como el camino que tienes que recorrer, porque seguramente ya hay personas ahí que saben que deben mover, solo les falta empujón de, venga, tenemos que hacer esto, o coordinar y te vuelves como ese PO, pues ese Pro Manager para poder como orientar un poquito al equipo y poder movilizar. Entonces creo que eso hace parte relevante. Y ya con el equipo de finanzas, creo que es importante en cualquier rol que estés, es entender cuál es tu unit económico, entonces entender eso, o sea, como que, venga, ¿qué es rentable para mí? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Los clientes qué dinero me están llegando? Si hay un cliente no tan rentable, ¿qué puedo hacer para que sea rentable? ¿Cómo puedo movilizarme desde ahí? Van a entender qué te moviliza y va a depender de tu servicio. Entonces, yo hoy tengo un servicio de retail, pues, no, pues compramos y vendemos energía, pero, por ejemplo, en una aerolínea que son tiquetes, tú tienes que entender qué producto es para saber cómo lo puedes movilizar. Entonces, hay diferentes formas. Tú puedes o aumentar la rentabilidad con un cliente actual o pedir que se traiga otros servicios, ¿cierto? O que te refiera a alguien o simplemente que se le va a vencer el contrato y lo va a renovar. Entonces, con la data vas a entender qué es lo que debes movilizar. O simplemente un upselling. Entonces, hoy yo tengo un cliente como es B2B, que va a ser muy diferente al B2C. Entonces, en el B2B tienes un cliente con, no sé, 2 sedes, pero ese cliente tiene 100 sedes. Venga, ¿por qué solo tengo 2 sedes? ¿Cómo puedo hacer para traerme esas otras? Y eso te lo va a ayudar también, como esa tecnología para poder scrapear información, poder entender qué estás viendo de ellos y ver qué camino corres. Más de experiencia, Dani, por ejemplo, cómo rentabilizábamos nosotros en Avianca. Avianca tenía un call center de ventas que generaba casi el pago de las ventas del call center. ¿Por qué? Porque no era cuando el cliente se trababa en la página o a veces no podía o no sabía, él buscaba llamar y el agente no lograba cerrar esas ventas. ¿Qué hicimos nosotros? Con formación logramos cambiar la estructura de ventas y logramos también hacer que el call center de ventas vendiera tantos tiquetes que pudiera pagar el call center. ¿Listo? Entonces, en Avianca
transformamos esa opción y dijimos, ¿por qué matar un canal? Y eso fue hace muchos años, ¿por qué matar un canal que te puede rentabilizar? Sí, busca que en la página sea más económico, pero si el cliente quiere pagar por tu servicio, también déjalo. Ahora envía renovaciones, entonces yo tengo que tener la data para poder asegurarlo. Y así, cada negocio va a ser diferente. En un negocio de salud, ¿por qué no te están renovando los contratos? Tú tienes que entender dónde tienes fugas de clientes, cómo puedes adquirir más clientes y qué financieramente es un cliente rentable para ti para que lo engranes con el servicio. Y eso es lo que va a hacer que ayudes a entender esa rentabilización. Pero tiene más de fondo pero creo que es un camino, escuchar, o sea, la data, escuchar y demás para poder entender qué camino tomar. Me gustó Dentro mucho de las, lo de Bianca. Adelante, Luchito. no, sí, dentro de las eficiencias también está, digamos, la, la derivada de ahorro en costos, llámese eficiencias, ¿no? Entonces, claro, has mencionado canales, contact center, puntos de venta, fuerzas de venta. ¿Cómo entra en tu concepto, en tu experiencia, o entraría la IA, ¿no? La inteligencia artificial o los agentes de IA, que ya, digamos, de alguna manera, ¿no? Hay muchos sandbox, muchas pruebas, muchos pilotos, ¿no? Que estarían dando, por lo menos, no sé, en banca, en fintechs, ya se vienen dando, de todo llevarlo a un bot, ¿no? No sé exactamente cómo funciona en un negocio B2B directamente un bot, pero ¿cuál es tu punto de vista sobre estas eficiencias en procesos, en ahorro de costos con la IA? Lucho, a nivel general, nosotros no podemos pelear con la IA, o sea, ya la IA está y llegó. Entonces, creo que llega a facilitarnos todo, pero la diferencia va a ser quién sabe cómo usar la IA y que logres personalizar, pero lo que no logres personalizar, que tengas el humano al instante, ¿cierto? Entonces, parte de lo que hoy ya hacemos un poquito es absolutamente a todas las personas de la compañía que tengan la posibilidad de usarla, entenderla y de movilizarlo y de transformar con el equipo. Sé que muchas personas, incluso en Rappi lo hicimos, automatizamos un montón como para bajar costos y demás, y es un poco diferente del ser B2B, entonces creo que también el uso de la IA es diferente de acuerdo a lo que quieras optimizar y lo que quieras hacer. Entonces tengo como dos respuestas. En el B2B que hoy tenemos, las personas que están detrás deben saber y nosotros hoy, por nuestro core o por ser una empresa tecnológica, todos sabemos de inteligencia artificial, de cómo usarla, tenemos retos, todos tenemos que automatizar nuestras tareas, cómo podemos ser más eficientes y demás, no para buscar reducir gente, sino para buscar ser más eficientes. Y para que lo que haces en 2 horas, hacerlo en mínimo tiempo, que se haga solo, para poder buscar qué más hago por mi cliente o por mi trabajo y demás. Entonces, en Vía hoy sí tenemos bots, pero si el cliente decide, un humano también lo tiene al instante. Contamos con una plataforma divina construida por un equipo de tecnología muy robusto, pero construida por lo que nos ha dicho el cliente. Y ahí también hay una parte de AI en el que le ayuda a entender al cliente qué está pasando con sus consumos de energía. Pero si él tampoco logra entender, está el humano. ¿Y quién hizo que se construyera eso? Fue el feedback de nuestros agentes. Entonces nosotros hoy, pues somos pocos por el tamaño y por ser B2B, pero hace la diferencia en cómo implementamos IA para nuestros clientes. ¿Qué hacemos? Que nuestros mismos agentes sean referentes en IA para poder que ellos nos ayuden a construir lo que necesitamos. Entonces, en Vía es un tris diferente, sí tenemos, pero el cliente también tiene opción de ir a un humano, pero lo que más buscamos no es automatizar las interacciones del cliente, lo que más buscamos es qué hago para que con la IA entienda qué quiere el cliente para que no tenga que llegar a mí.
y el mejor servicio es el que no se presta. Entonces, ahí es donde estamos buscando eficientar, no tener tanto costo, pero dar un valor agregado con el mismo personal. A diferencia, por ejemplo, de una empresa más grande, en el que yo sí puedo eficientar, debo tener mucho cuidado en tampoco volverme el bot. O sea, no sé, todos hemos entrado a algún servicio de salud, de telecomunicaciones y demás en el que odiamos el servicio. Entonces, ¿por qué? Porque es un bot que te pide 1000 cosas y 1000 cosas y 1000 cosas y no logras entrar o encontrar finalmente el humano, o te dicen finalmente tenés que esperar 15 días, un mes y demás y no la logras. Entonces, ahí lo más relevante, Lucho, es primero sí entender cuáles son esos issue types, cuáles son esas tipologías de por qué te están contactando, qué es crítico para el negocio que podés hacer o automatizar sin que afecte al cliente y que sí debe tener una parte de automatización o una parte de cliente o que definitivamente va al humano para que no fricciones la experiencia. ¿Y eso qué lo va a hacer? La data. Si no tienes data, no vas a poder automatizar nada, así tengas la IA que tengas, tú necesitas poder tener sistemas que te brinden la información para saber cuál es tu norte. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Que las horas hombre sí las puedes reducir un poco. Entonces, ya de acuerdo a esas horas hombre vas a reducir costos y vas a poder accionarlo de manera diferente. Pero el reto de nosotros como líderes de CX es, venga, aparte de eficientar, es cómo no contrato a la gente y antes meto un poquito de tecnología o meto un poquito de AI para no tener que después eficientar gente. Entonces, creo que ahí tenemos bastantes retos, pero siempre entendiendo con los números y con la información de voz del cliente qué podemos hacer. Entonces, y te lo ayuda también encuestas. Entonces, tú tienes transacciones, evalúa la transacción del bot, evalúa la transacción del humano. Pero si la vas a evaluar es porque te va a interesar que si el cliente es un detractor tuyo, vas a hacer un cierre de ciclo con eso para que movilices otras cosas. Entonces, mide lo que vayas a accionar. Si vas a medir un CSAT o un NPS es porque los detractores te interesan y son valiosos para entender qué estás de pronto haciendo no tan bien para que lo movilices, o también esos detractores que es un tema de política y que los vas a seguir teniendo. Entonces, eso te ayuda y te habilita en otros temas. Esa es la clave, buenísimo. Pero no podemos tener miedo a la IA, o sea, eso es definitivo, o sea, ya llegó a nosotros. Es cómo lo queramos usar y ser muy conscientes en qué vamos a contratar para después no tener que hacer eficiencias de cualquier tipo. Pero la recomendación para absolutamente todos, jóvenes, viejos, demás, todos podemos usarla. O sea, mi mamá la usa y empieza a decir, yo quiero hacer algo y lo busca. O sea, es cómo nos montamos en eso para que sea parte de nosotros y nos ayude a ser más ágiles. Hoy, por ejemplo, se me acabaron los créditos de cloud y yo decía, por Dios, entonces tengo que buscar otras alternativas, por eso también nos importa que no todo se lo podemos dejar a la IA. O sea, tenemos que entender, pero yo no puedo ser dependiente de ella, tengo que buscar, pero sí es una herramienta que debemos usar y que hace que nos potencialicemos un montón. Así es, ahí complementaría, Luchito, y está muy buena la pregunta, me gustó la parte de data, justamente, o sea, hay que tener cuidado en qué queremos automatizar, ¿no? Justamente, a veces la IA se pone de moda, pero lo más importante es primero identificar, medir muy bien, antes inclusive de preguntar todo el journey, que luego hacemos eso los de CX, medimos todo el journey porque queremos saber todo, pero sin un objetivo claro, pues eso puede generar inclusive problemas, ¿no? Nos llenamos de información. Inclusive yo le dije, me ocurre que vamos a construir en la comunidad un workshop que diga cómo construir un primer dashboard que impacte el negocio, ¿no? Creo que hablar de métricas que impacten al ecosistema pudiera ser muy interesante ahí. Pronto lo sacaremos en uno de nuestros espacios, será muy bonito. También buscar perfiles que hablen más de data, porque eso nos ayuda muchísimo a nivel regional. Eso es lo que estamos buscando, como lo hemos comentado en esos espacios, inspirar, compartir,
¿qué más? ¿Qué hizo Yoli? ¿Qué hizo Lucho? Que a lo mejor yo puedo inspirarme de ello, ¿no? A lo mejor ya un ejercicio de autorreflexión puede uno cada vez empezar a dimensionar, ¿no? Donde puede mejorarlo. Y yendo en esa línea, Yoli, cuéntanos, vamos a ponernos un poquito reflexivos. ¿Qué le dirías a la Yoli de hace 10 años ¿qué le recomendarías? Imagínate que entras con Yoli, Yoli es tu nueva mentora, o tu nueva, no, al revés, tú eres la mentora de tu Yoli de hace 10 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejos le dirías para decir, oye, no hagas esto, o vete por aquí, vete por allá? 1, 2, 3 consejos, Yoli, que le dirías a... Pues yo la felicitaría, o sea, yo creo que Yoli cambió mucho en 10 años, o sea, creo que si la Yoli hace 15 años, yo le diría otras cositas, pero la de hace 10 años, creo que Yoli se movilizó desde hace 10 años en un cambio profesional grande, busqué como el camino de lo que quería, entonces busqué, venga, qué me apasiona, qué quiero hacer, porque me gusta que me paguen, porque por eso que me gusta, entonces muchos lo conocen como el Ikigai, pero entonces yo sí empecé a entender hace 10 años que empecé justo mi relación actual, a entender qué era lo que quería y cambié drásticamente. Pero le recomendaría, como hoy, pegarse más de la data para que haga el camino más fácil. Le recomendaría también seguir impulsándose en temas de liderazgo y movilizándose más con la gente. Siempre lo he hecho, pero creo que nunca es poco. La gente es la que te va a ayudar a movilizarlo y en equipo podemos hacer más cosas. Entonces creo que le recomendaría siempre tener a ese equipo ahí escuchándolo porque ellos son los que te pueden ayudar a hacerte el camino más fácil. Creo que esas dos cosas, Dani, le recomendaría. Pero también vale la pena agradecerle a esa Yoli hace 10 años por tomar la decisión de cambiar y cambiarse a Viva, por cambiarse a Rappi, por movilizar como tantas cosas que hoy hacen que mi mundo profesional sea diferente y que las personas que han pasado por ese recorrido sea bonito. Yo creo que la nostalgia del presente también es súper valiosa, pero eso lo va a hacer con el pasado. Entonces hoy yo agradezco un montón de cosas que viví, pero también le agradezco a esa Yoli arriesgarse. Entonces creo que es eso, pero hay un montón de cosas y de errores que se cometen en ese camino por hacer las cosas rápido, que seguramente con hechos y datos, en este caso números, puede cambiar bastante los rumbos. Me encantó cómo iniciaste. Un aplauso a Yoli del pasado por tener esa voluntad y ese coraje, ¿no? Como dices, para impactar, para seguir, para no detenerse. Y el CX es un camino interesante, a veces solitario también, entonces hay que, por eso, pues, seguirnos apoyando entre todos. Me gustaría, ya para ir cerrando, rescatar algunos comentarios de lo del público. Muchas gracias por todos los que han estado comentando. Sabemos que este es tu espacio, lo buscamos hacer. Cualquier recomendación también, háganosla llegar. Cualquier cosa que les gustaría mejorar en el episodio, en el formato, la comunidad de todos para todos. Felices también de escucharlos. Me gustaría rescatar uno de José, que era un poquito al inicio del episodio. José nos decía, y lo comentabas un poquito ahí Yoli, pero puntualmente, ¿qué recomendaría Yoli para transicionar de CX a Sales con enfoque al cliente? ¿Qué recomendaría Yoli para transicionar de CX a Sales? Así es. Yo creo que una recomendación, y creo que lo hemos hablado mucho, es entendamos qué tenemos a nivel de números, escuchemos qué quiere el cliente para poder brindar un servicio y un producto como a la medida. Entonces creo que el CX te ayuda a entender esa información. Para mí CX es transversal, no es solo como la parte de servicio. Entonces creo que no hablaría tanto de transicionar, sino cómo el CX transversal me ayuda a apalancar el crecimiento, las ventas. Entonces yo lo primero que recomendaría es entendamos qué quiere el usuario, el que está y el que no está, o el que te está llegando, el lead que te llega que no te cierra o no logras convertirlo o pasarlo a un deal, ¿por qué está pasando? Entonces entiende desde esa experiencia de usuario que tienes para que logres movilizar a la compañía para tener más adquisición o más ventas.
Entonces yo no cambiaría como una transición, solo como para José, sino que diría, usa el CX para entender y tener ese entendimiento con información de valor, moviliza a las áreas al interior de la compañía para que puedas entregar un producto que pueda cerrar más fácil. Y ahí es donde es la clave. En cómo venden, en qué escuchamos, qué podemos decir, qué no podemos decir, cumpliendo con el costo que la compañía tiene, o sea, no pasándonos de los costos de adquisición o el payback del cliente, pero también velando por brindar algo que el cliente que sea útil para el cliente. Entonces ahí logras tener como el mejor equilibrio para poder adquirir más. Pero si CX puede vender, ventas tiene que saber de experiencia, porque siempre va a estar el cliente en el centro. Entonces, no es mejor una persona de CX que pasa a ventas, ni una de ventas que pasa a CX. Si todos tenemos al cliente, seguramente las compañías van a ser más fácil. Y todos es todos, no solo las áreas que tienen en tiempo real al cliente. Todos, absolutamente todos. Listo, me encanta. Me encanta la parte transversal. Sí, debería de ser transversal. Creo que es una premisa, pero lo sabemos, ¿no? Es complicado poderlo desarrollar de esa manera. Me gustaría rescatar otro comentario, justamente de Andrés. Me gustaría también, si quieres, yo leerlo y también ver, complementarlo, pero a ver cómo qué tal te parece. No, Andrés es de mi equipo. Andrés estuvo en... Tenemos una historia súper linda porque Andrés fue parte del equipo de un BPO que hacía servicio para Vía, pasó a Vía por su gran trabajo a servicio y después, antes de yo estar en ventas, pasó a ventas y yo lo estoy persiguiendo, creo. O él me está persiguiendo, no sé, nos perseguimos. Pero es un canal de CX, deja de ser un centro de costos y se convierte en un motor de adquisición cuando cada interacción logra 3 cosas. Llamar al cliente para que nos recomiende. Entonces, esto es NPS, pero el NPS tiene sus matices para mí, entonces creo que es más referidos. Creo que lo que más monetiza en una empresa es referidos. Descubre oportunidades para generar valor como tal, entonces que le puedo vender más, si tiene un upselling y demás, y convierte la voz del cliente en una herramienta de crecimiento. Entonces acá es cómo esa voz del cliente de lo que hoy me está diciendo puede ser un feature nuevo y puede ser algo sencillo que hoy con la IA lo logres, pero que va detrás de cómo escucho a ese cliente. Entonces, Andrés, ahí gracias. Y hace parte de ese crecimiento. Él es de mi equipo. Súper. Luchito, ¿alguna pregunta ya para ir cerrando? Bueno, yo quiero muchos aprendizajes. Tienes una historia excelente de éxito, Yoli, te felicito. Creo que también, y que lo has comentado, ¿no? Requiere también esa valentía y esa apuesta, esa audacia para transitar de una empresa a otra, ¿no? En distintos rubros, y ahora, pues, ¿no? Ir de CX ahora a ventas directo, ¿no? Que es una de las venas, sino, o la arteria principal de una empresa, ¿no? Pero mantener al cliente en el tiempo, creo que también es un reto doble, así que te felicito y espero que nos veamos pronto por Bogotá o por Lima. Claro, bienvenido. Y cuando vaya, te buscaré. Por supuesto. Hagamos algo pronto. Ese bolsito de data estaría buenísimo. Yoli, vamos con otra sección ya para cerrar. Se llama traducción CX a humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Te vamos a decir 4 frases corporativas y tú nos vas a decir lo que realmente pasó. Entonces, vamos a arrancar con la primera. Y la primera frase es, no hubo adopción. ¿Qué es lo que realmente pasa cuando decimos que no hubo adopción? Lo que diseñamos no era lo que se necesitaba. Nos enamoramos de nuestra solución antes de entender el problema real o entender quién iba a usar lo que estábamos solucionando. Perfecto. Uy, está muy buena, muy buena. Me encanta. Vamos con la siguiente, Yoli. La cultura no estaba lista. La cultura no estaba lista. El experto en cultura es Luchito, pero yo diría, no hicimos una gestión del cambio con finalmente nuestro equipo, no hicimos una gestión del cambio correcta
cambiamos procesos, pero nos olvidamos de las personas que los viven en el día a día y sin la experiencia del empleado no existe experiencia de cliente. Ok. Vamos con la siguiente. Fue un reto organizacional. Ay, aquí es Yoli siendo Yoli, y Yoli diría, había un mierdero, pero me Ok. Listo. Vamos con la última, Yoli. Escuchamos al cliente. escuchamos al cliente. Yo creo, Dani, que escuchar al cliente es cuando vas a cambiar algo con lo que sientes y ves que necesita acción. Yo creo que si dices escuchar al cliente, pero no accionas o simplemente oyes, pero pasas de lado lo que él te está diciendo, no, en realidad no estamos escuchando al cliente. Decimos que escuchamos al cliente, pero en realidad oímos lo que queremos nosotros o decidimos detrás de un computador hacer lo que él quiere. Entonces creo que escuchar al cliente en realidad es que todos podamos accionar y sentir la voz de ellos para cambiar lo que nos están diciendo en caso de que aplique, para que podamos darle algo mejor y que todas las personas estén en línea con ellos. El día que le des voz a todas esas cosas que el cliente te está dando, vas a crear confianza real y vas a crear la lealtad que necesitas de los usuarios. Me gusta cómo va cerrando, Yoli. Yoli, vamos con una parte final, inspirado igual en otros formatos también de podcast. Si pusieras una frase en el cielo para que todo el mundo la leyera, ¿qué frase sería? Una frase. Una frase. Yo siento, yo siempre he tenido como una frase, Dani, es todo se puede lograr paso a paso. O sea, no puedes correr si no sabes caminar. Y aplica para CX, aplica para la vida, aplica para todo. Siempre que busques hacer algo, o sea, siempre paso a paso. No puedes correr si no sabes caminar. Eso aplica para todo. Me encanta. Muchísimas gracias, Yoli. Luchito, tus conclusiones ya para ir cerrando. Cuéntanos, ¿cómo te ha parecido el episodio? Ha estado de lujo nuevamente. Te felicito, Yoli. Encantado de conocerte. Gracias, Dani, por la oportunidad de acompañarte, también aprendiendo de ti. Creo que una clave, o que me quedo, es mide lo que vas a actuar, ¿no? Lo que vas a poner en acción. No mide solamente para tener el número de NPS. Ya sí, es una toma de temperatura en ese momento, pero esa voz del cliente tiene que entrar en acción. Tanto el cliente externo, el que mide los canales front, pero también del cliente interno, ¿no? Total. O sea que se vuelve este círculo virtuoso. Gracias, Yoli. Gracias, Luchito. Yoli, tus conclusiones, ¿cómo te gustaría cerrar? Nada, yo creo que la experiencia es poder servirle en todo y es que podamos seguir compartiendo esto para hacer nuestro mundo más fácil. Entonces creo que a todas las personas que están ahí, que se animen a hacer todo por lo que quieren, que cuando la almohada les gane, por así decirlo, que no se sientan tan bien, busquen hacer lo que les motive, porque eso es lo que va a movilizar en realidad las cosas lindas y que pues la vida es súper corta para hacer lo que no nos gusta. Entonces, cuando haces lo que quieres, puedes cambiar y tener experiencias diferentes con todos. Entonces, ese sería como mi cierre, pero también abierta a lo que necesiten todos, a si puedo ayudar en algo a alguien, aquí estoy. Ay, me encanta. Yoli, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, Luchito, por acompañarme aquí. Felices. La verdad, yo también aprendo muchísimo del ecosistema, de la comunidad de ustedes, y eso es justamente lo que buscamos: inspirar, compartir, enriquecer la conversación, ¿no? Agradecer a todos los que han estado comentando. Sí. Gracias por conectarse, gracias por estar con nosotros. Gracias. Con toda la confianza les vuelvo a decir, cuéntenos qué les parece en estos espacios. Este es nuestro tercer episodio ya. Ya tenemos muchísimos más, justamente ahorita les vamos a compartir los que vienen, los siguientes episodios. Estamos buscando inspirar, estamos buscando compartir
para que hablemos de diferentes conversaciones desde lo que uno vive, desde que uno, no lo que hay en ChatGPT, les decía otra vez, sino lo que uno puede compartir y sigamos fortaleciendo este ecosistema en toda la región. Entonces, gracias Lucho, gracias Yoli, gracias Ana también por estar acompañándonos. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente episodio.